Alice Drysdale Sheffield Professor of History en la Universidad de Texas en Austin, así como director del Institute for Historical Studies de la misma casa de estudios. Obtuvo su doctorado en Historia de la Ciencia por la Universidad de Wisconsin en Madison y se ha desempeñado como profesor visitante en la Universidad de los Andes Flaxo en Ecuador, donde también ocupa el rango de profesor distinguido, la Universidad de Londres, la Universidad de Warwick, la Universidad Federal de Ouro Preto, entre otras. Asimismo, en 2018 fue galardonado con el Nancy Lyman Roelker Mentorship Award de la American Historical Association por su desempeño docente y como asesor académico. En la actualidad forma parte de los consejos editoriales de importantes revistas académicas como el Journal of Colonial American Studies, Atlantic Studies y Journal of Early Modern History. El doctor Cañizares Guerra ha recibido numerosas distinciones y becas de investigación a lo largo de su carrera, como también ha sido investigador de importantes instituciones como la Universidad de Princeton, la Universidad de Harvard, la John Carter Brown Library, la Universidad de Notre Dame, entre otras. Sus líneas de investigación comprenden la producción de conocimiento durante la época colonial en Latinoamérica y el desafío a las categorías historiográficas que han limitado la existencia del intercambio intelectual y el nacimiento de una modernidad alternativa en el mundo iberoamericano. Asimismo, ha sido autor de numerosas publicaciones en revistas académicas de gran prestigio, como también en la edición y autoría de capítulos en diferentes libros. Sobre su producción se destacan How to Write the History of the New World, Histories, Epistemologies and Identities in the 18th Century Atlantic World, con traducción en español y portugués, y premiado con el mejor libro de historia atlántica del mismo año por la American Historical Association, Nature, Empire and Nation, Exploration of the History of Science in the Iberian World, Puritan Conquistadors, Iberianizing, the Atlantic, 1550-1700, entre otros. Le damos la bienvenida a Jorge, que va a una conferencia cuyo título es De un mundo, dos planetas, las Indias como la otra esfera, de Sacrobosco a las guerras de independencia. Bienvenido, Jorge. ¿Tenés el micrófono? Ah, está. Okay. Mil gracias, Mariana. Bueno, déjame ver si puedo compartir con ustedes. Esto, ¿se puede ver lo mío? ¿Se puede ver un...? Sí, perfecto, Jorge. Ok, perfecto. Bueno, mi charla es acerca de un proceso de invención de América o del Nuevo Mundo en términos de una esfera, de la esfera, no solo Nuevo Mundo, sino la iconografía de la esfera y qué significa eso y qué consecuencias tiene en términos de un discurso cultural, político, inclusive económico, a lo largo del 16, del 17 y del 18 hasta las guerras de la independencia. Voy a tratar de mostrar cómo se manifiesta eso iconográficamente y en términos de un discurso colonial o imperial en la monarquía de España. Esta es una ilustración de del símbolo de la Inquisición, del escudo de la Santa Inquisición. Como ustedes pueden ver, la idea de la esfera, la idea de una monarquía universal, subyace a este tipo de ilustraciones, este tipo de representaciones. No hay ninguna sorpresa ahí. Este tipo de imágenes se multiplican, se dan una y otra vez. Aquí está la idea de Cristo delegando al Papa y al monarca, en este caso Felipe II, y Gregorio XIII, octavo. El planeta es cedido a ambos, tanto al Papa como al emperador, para que lo guarde, para que lo proteja, para que expanda la religión, ¿no? Bajo este discurso es que el Papa Alejandro divide el mundo en dos territorios y lo reparte entre Portugal y España,
para la difusión del catolicismo y el cristianismo en el mundo, a partir de 1492-1493. Esa idea está representada aquí muy bien. Tanto el Papa como el emperador aspiran a ser señores de un globo terráqueo, de una esfera en su conjunto. Esta idea se mantiene. Aquí está Carlos V, representado por Tebet en 1584 como señor el mundo, del globo, o aspira a ser señor del globo, a una monarquía global, una monarquía universal. Es parte de la representación y del imaginario y discurso político de la monarquía, como se da en el caso de Juan de la Puente, en la conveniencia de dos monarquías, en donde el mundo está bajo la autoridad tanto papal como del emperador, y aquí un poco invierte la iconografía tradicional, ¿no? Donde el Papa en este caso llega a ser el sol y el monarca español, en este caso Felipe III, Felipe IV, llega a ser la luna. Generalmente se invierte el catolicismo, el papado se representa como la luna y el emperador como el sol, pero están todos ambos controlando o aspirando a ser monarcas universales de la esfera, del planeta Tierra. De nuevo, tipo de representación característica del monarca. Este es Felipe IV, en un grabado de Pedro Rodríguez, descripción de las honras fúnebres de Felipe IV, donde España llora, lloran los cuatro continentes, obviamente, y los cuatro continentes como representación de un globo, de una esfera única. La política indiana de Solórzano y Pereira es típico de esa imagen. Felipe IV, que es monarca de América y monarca de Hispania, pero que tiene control sobre la esfera y particularmente de los mares, del agua, y que ha logrado subordinar a Neptuno. Nada particular, nada especial. Lo mismo en el caso de la imagen, representación del funeral de Carlos II en Lima en 1701. Los cuatro continentes lo lloran, y aquí está la esfera en su conjunto, monarca universal. La idea continúa a lo largo del 18 con los Borbones. Este sería Fernando VI, que es representado pues como Borbón, controlando, si se quiere, la orbe, y América y Europa le rinden pleitesía. Ahora bien, aquí hay un cambio muy importante. Esta es una imagen de Carlos V, que viene de Venecia de 1567, donde grabado por una obra de la vida de Carlos V de Enea Vico, perdón, de Lodovico Dolce, es un grabado de Enea Vico. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Lo que llama la atención aquí es la presencia de dos esferas. Es la esfera de Alejandro, controlada por Carlos, que ha creado un imperio romano, sacro imperio romano, pero también es la esfera de América, que ha sido subordinada por Carlos V. Son dos esferas ahora. ¿De dónde viene esta idea? Esta idea de las dos esferas, el nuevo mundo como esfera, obviamente, viene de Américo Vespucci, de su texto en donde escribe el nuevo mundo como nuevo, como un mundo nuevo, literalmente. Y lo hace a partir de
de elementos cosmográficos esencialmente, ¿no? La descripción de constelaciones nuevas, la posibilidad de ver la Cruz del Sur desde este nuevo mundo, desde el sur, o a partir de navegar hacia el sur del Ecuador, y un continente nuevo en general, ¿no? Nuevas gentes, nuevas sociedades, y vamos a ver cómo se hace esa definición de nuevas sociedades. Literalmente una nueva esfera. Ya veremos en un momento dado quién teoriza eso. Pero los primeros en realmente describir el nuevo mundo como una esfera diferente, como dos mundos paralelos, el mundo el viejo mundo y el nuevo mundo, es el túmulo de Carlos V en México en 1559. Es un texto escrito por Cervantes, Francisco Cervantes, que es un humanista que llega a México y que se convierte en rector de la universidad y profesor de la universidad, y que describe las honras fúnebres de Carlos V en América, describe este túmulo que tiene cerca de 90 pies, es decir, 30 metros o más, que tiene 2 niveles, y en el segundo nivel está el escudo de armas del Sacro Imperio Romano o de Carlos V, con el plus ultra, con las 2 columnas de Hércules, pero que también tiene el águila bicéfala controlando 2 esferas, el nuevo y el antiguo mundos. No solo el túmulo tiene esta iconografía, sino toda una teorización de esta iconografía en el texto, ¿no? En las diferentes imágenes que salen en los fundaciones de los pilares, de las pilastras. Estas son pilastras de 8 pies, es decir, de aproximadamente 2,5 metros, y cada una de las caras tiene imágenes, y el texto del túmulo describe las imágenes, y hay por lo menos 4 imágenes en donde se representa América como una esfera separada a la esfera del antiguo continente. No hay una teorización en términos cosmográficos de por qué es una esfera, pero sin embargo aparece y se repite y se insiste. Es la primera representación iconográfica que yo he encontrado de las 2 esferas, y aparece en México en 1559, escasos 25 años después, o 30 años después de la conquista, 28 años después de la conquista. Esta representación de las 2 esferas termina capturando la imaginación de la monarquía de España. La encontramos en muchísimas imágenes de los monarcas Habsburgos, Austrias, como esta de Felipe IV, donde aparecen las 2 esferas, como monarca, el rey planeta, literalmente, el rey sol, que después va a ser una imagen, una representación que los franceses tomarán de los Habsburgo españoles y la ampliarán a lo largo del 17 y el 18. Pero es un rey planeta en otros sentidos, Felipe IV. Es un rey planeta porque él es monarca de literalmente 2 planetas. El planeta del Nuevo Mundo y el planeta del Viejo. Esta imagen de los 2 planetas se apuntala, persiste entre los Austrias. Esto es un título de la nobleza del marqués de Villa Monreal, dado a él en 1683 como grande o noble. Y parte de la representación del monarca que hace Villa Monreal es Carlos II, como
señor de estos dos planetas, las dos esferas. De nuevo, Carlos II, en la famosa historia de Antonio de Solís, Historia de la Nueva España, aparece como señor de dos planetas. América y Europa, o Hispania, lo abrazan. Por lo general es a la mano derecha de ustedes donde el Nuevo Mundo aparece en las representaciones, en las imágenes, y a la izquierda de ustedes están, aparece Hispania o aparece lo que sería el Antiguo Mundo. Esta representación de dos planetas continúa con los Borbones, persiste, no termina, se afirma en vez de desaparecer. Esta es el triunfo de Felipe sería Felipe III en la, no, Felipe V, perdón, en la Borbón, en las guerras de sucesión. Aunque esta es una referencia más a la dualidad de Felipe francés y español, a la Flor de Lis y el castillo de Castilla y el león de Castilla, es también una referencia a Felipe V como señor monarca de dos planetas o dos esferas. De lo nuevo, este es un texto muy interesante de Tosca, un matemático valenciano, que en su tratado literalmente de las esferas, o de la esfera, y cosmológico, cosmográfico, introduce esta imagen de los trópicos, de la esfera de Sacrobosco, y a Felipe como señor de esas dos esferas. Un tropo muy generalizado en la monarquía española. Continúa esto con Carlos III, esta es una ilustración de Carlos III como señor de América y de Hispania, las dos esferas, y como Dios rey, ¿no? Como el tropo borbónico de Dios Sol, perdón, de Rey Sol. Persiste. Perdón, ese no es Carlos, ese es Fernando VI, discúlpenme. En 1755, este es también Fernando VI, emperador dos planetas, es una ilustración que viene de Filipinas, de un texto también de matemáticas como el de Tosca, que les enseñaba a principios del siglo 1707, este 1758, un texto producido en Manila, emperador, rey de España y emperador de las Indias. Carlos III, también representado como con los símbolos Habsburgos, ¿no? De plus ultra, pero con dos esferas, rey de España, emperador de las Indias. Carlos IV también es una obra de plata hecha en Puebla, donde Carlos IV, una obra de 1794, donde Carlos IV de nuevo aparece como rey de España, emperador de las Indias, dos planetas, dos esferas. Fernando VII no deja de ser señor de dos esferas, 1808, justo antes del grito de Hidalgo de Dolores. Sigue siendo el monarca español representado de la misma forma que lo fue Carlos V cerca de 4 siglos antes. Ahora, ¿de dónde viene esta imagen de las dos esferas y qué implica y qué lecturas sugiere a los actores históricos de ese periodo, ¿no? Tanto a nosotros?
Bueno, las dos esferas vienen del tropo del descubrimiento o invención de América, que sería literalmente lo que dice este texto, América retectio, la desvelamiento, redescubrimiento o invención de América, como O'Gorman lo haría, traduciendo literalmente este texto de Stradanus, un holandés que crea estas famosas grabados de finales del siglo XVI, donde la idea de Américo Vespuccio y Cristóbal Colón como héroes descubridores épicos descubridores de un nuevo mundo que ha sido desvelado, ha sido redescubierto gracias a haber sido controlado el Neptuno y las aguas del Atlántico. Tiene este elemento cosmográfico, se lo hace a partir de instrumentos astronómicos, el cuadrante, dos cuadrantes, la lectura de la posición de los astros, etcétera, que es lo que lleva a la navegación de vela a el Caribe primero, después a tierra firme y eventualmente a la elucidación de esto como un continente separado, como un nuevo mundo, a partir de la navegación de Magallanes, la invención del Pacífico, no solo del Atlántico. Esto es una ilustración de 1594, me parece, que culmina con las ideas de Bacon, ¿no? El Instauratio Magna, donde las dos columnas de Hércules, que dan lugar a un nuevo mundo de conocimiento en el caso de Bacon, pero literalmente un mundo nuevo intelectual en el caso de Bacon, ¿no? Él usa la analogía del Novum Organorum, donde tiene este texto de su utopía en el Pacífico, donde hay una isla donde se habla español y donde se practica su método de historia natural para contrarrestar, alterar todos los ídolos aristotélicos y todas las tradiciones de autoridad que habían llevado a la pérdida de este mundo del conocimiento. Entonces, el redescubrimiento de un mundo intelectual que en este caso literalmente está localizado más allá de las columnas de Hércules. Se combinan estos dos mundos, el mundo físico de la esfera física de América con la esfera metodológica de Bacon, de un nuevo conocimiento, de un nuevo mundo del conocimiento, un mundo intelectual. Dos esferas. Ahora bien, el primer gran teórico de la segunda esfera, de por qué es una segunda esfera y no una sola esfera, es José de Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias, donde elucida lo que Vespucci deja entrever, por qué América es un nuevo mundo, una esfera separada del antiguo mundo, y tiene que ver con la física de esta esfera, que es diferente a la física del antiguo mundo, es diferente en muchísimas dimensiones, es diferente porque, entre otras cosas, el mundo, la mayoría de habitantes no viven en los territorios templados, pero viven en los trópicos. La esfera de Aristóteles, de Galeno, Hipócrates, que lleva a la esfera de Sacrobosco, últimamente en el periodo medieval y en el Renacimiento, es una esfera que opera con reglas diferentes a la esfera del Nuevo Mundo, porque la mayoría de la población no vive en las zonas templadas, vive en las zonas de los trópicos, en las zonas donde no debería vivir nadie,
que son muy calurosas, pero no son zonas calurosas porque hay corrientes aéreas y corrientes marítimas que contrarrestan el calor, que es lo que Acosta elucida. Y no solo elucida la meteorología de esta nueva esfera, no es una meteorología aristotélica, es una meteorología clásica en términos de que son 4 elementos, y los 4 elementos se transforman unos en otros y generan cambio, generan movimiento, generan corrientes de agua, de fuego, de aire, y generan cambio. Pero la forma de América es tal o es diferente a la forma del antiguo mundo, está en mares diferentes, tiene una forma diferente y por lo tanto una distribución de las poblaciones diferentes y por lo tanto una política diferente. La política de Aristóteles no se aplica a las zonas templadas, a las zonas tropicales de América, porque la mayoría de la población vive en el centro, vive en los trópicos, no en las zonas templadas. La civilización, si se quiere, está en los trópicos, no en las zonas templadas. Es decir, altera profundamente la política y la meteorología de Aristóteles. Y eso lo hace Acosta. Acosta tiene otros muchos textos, incluidos textos de comentarios bíblicos, textos sobre el Apocalipsis, etc. Y en estos textos bíblicos, de comentario bíblico, él también hace críticas muy serias a Agustín y a los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, y sus comentarios bíblicos. Señala que tanto Aristóteles como Agustín y otros hicieron generalizaciones sin suficiente evidencia empírica de lo que había en otros lados. Agustín, en el caso del fin del mundo, predijo el fin del mundo sin saber que habían otros continentes y otras poblaciones que tenían que ser convertidas y expuestas al Evangelio. Y no hay fin del mundo sin primero ser expuestas poblaciones al Evangelio, y él predice que hay otras poblaciones en la zona sur del planeta que mantienen al planeta, hacen que el eje del planeta se incline. Por lo tanto, es muy difícil predecir el fin del mundo, dice Acosta en relación a Agustín. Agustín se equivoca. Lo que estoy tratando de decir es que la teorización de la esfera de Acosta no es solo una teorización en términos de hay nuevas constelaciones, es una teorización del conjunto de la física y la política y la teología de esta nueva esfera. Dentro de parámetros clásicos, ¿no? Parámetros de la física aristotélica, de la medicina hipocrática y galénica, pero sin embargo se llegan a conclusiones muy diferentes. El otro texto que también continúa esta teorización de la esfera o de una segunda esfera sería el de Juan de Cárdenas en México, que es publicado un año después, 1591, de la publicación de Acosta, la historia natural y moral de las Indias. Es también un análisis de esta esfera alternativa, esta segunda esfera, en términos de la naturaleza de la tierra, la naturaleza del aire, la naturaleza de las corrientes marítimas, que lo lleva a Juan de Cárdenas a hacer toda una teoría de la física geofísica de América, la naturaleza de sus terremotos, la propensión a los terremotos en este lugar, la naturaleza de la Tierra misma, etcétera, etcétera. Y la teorización de la esfera de Cárdenas lo lleva a hacer una cantidad de análisis de detalles, ¿no? Como el tipo de plantas, el tipo de cultivos, el tipo de cosas que se producen en América, desde la miel hasta el tabaco y el chocolate. Es un texto fascinante que ha sido, en mi opinión, no muy bien entendido. Bueno, es parte
toda esta teorización sobre la esfera que viene de los tratados de Sacrobosco, que no son más que análisis de los diferentes climas, de diferentes líneas de la esfera a partir de una meteorología y una física aristotélica. Esta idea de los dos mundos y de las dos esferas se generaliza en América. Lo podemos encontrar en textos como el de Guamán Poma. Guamán Poma no tiene dos esferas, no concibe él en su tratado la diferencia entre América y el Nuevo Mundo como esferas, sino planos horizontales. Sin embargo, hace esta diferenciación entre el Nuevo Mundo y el Antiguo. El Nuevo Mundo está por encima del Nuevo porque está más cerca al Sol, es mucho más poderoso. Es el producto del encuentro de una flota, si se quiere, milenaria. Reduce, es decir, el encuentro de estos dos mundos crea un tercer mundo, que es el mundo pontificial, el mundo católico de la monarquía global, pero que está compuesto de dos esferas. Ahora, ¿cuál es el rol de la esfera o del plano horizontal, en este caso Tahuantinsuyo, los cuatro suyos, que están cercanos al Sol, o más cercanos al Sol que Castilla? En el caso de Guamán Poma, Guamán Poma es un sujeto un intelectual indígena típico de los intelectuales indígenas paralegales de ese periodo que trabajan en cortes eclesiásticas y en cortes seculares, audiencias, que trabajan con curas, párrocos, que trabajan con visitadores, que trabajan con corregidores, inclusive con oidores. Todo eso lo hace Guamán Poma. Trabaja en visitas de composición de tierras, trabaja en juicios entre comunidades por control de territorios. Es un paralegal típico indígena y como tal, muy bien informado sobre no solo procesos legales, sino sobre la ideología sobre la que sostiene la monarquía universal, y es un individuo muy ilustrado en textos bíblicos, y aquí ustedes pueden ver la idea de Guamán Poma sobre la monarquía universal, que está basado en la riqueza del Nuevo Mundo. Literalmente, las columnas, las plus ultras, las dos columnas Habsburgas, están basadas, ego fulcio columnas eios, que viene de un salmo bíblico. El imperio está basado sobre las columnas Habsburgas, pero ¿cuáles son las columnas Habsburgas? Son literalmente el Tahuantinsuyo, los cuatro suyos, particularmente la producción de plata de Potosí. Este tipo de ideas de la esfera americana como la esfera sobre la que se basa la monarquía universal, mucho más que la del antiguo, el viejo mundo, se reproduce una y otra vez. Este cuadro de Potosí, de la Casa de la Moneda de Potosí, pintado cerca de 1740, es típico de este tipo de representaciones. No sé si recuerden la primera imagen, una de las primeras imágenes donde Cristo entrega a Carlos y a Gregorio, al Papa, entregan la esfera universal. En este caso le están entregando la América a Cristo y la Trinidad, le están presentando América a la cristiandad, a Carlos V y a Gregorio, para construir la monarquía universal. No le entregan simplemente el globo, le entregan la esfera de América. En este caso, la esfera de América es Perú o es Potosí.
este tipo de ideas de que la fundación el poder imperial viene de la plata americana y viene de la riqueza americana, de la esfera de América, ¿no? Del viejo mundo, se encuentra en este tipo de textos, ¿no? De Gaspar de Escalón Agüero, en su Gasophilatium Regium Perubicum, que es un texto sobre un tratado sobre impuestos y tesoro de las Indias y en general de la monarquía, producido por este oidor peruano, que circula pues por las audiencias de Charcas, la audiencia de Lima, etcétera, etcétera, y que produce este tipo de textos que son típicos de ese periodo por magistrados peruanos, magistrados oidores en las Indias, particularmente el Perú. Aquí tienen 42, ¿es 42? No, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 24 tributarios, ciudades tributarias del virreinato, que dan sus contribuciones a la creación de una monarquía indiana, una monarquía católica universal. Aquí está Felipe IV, está sentado en una especie de figura divina, en tanto está sentado en un tabernáculo, sostenido por dos ángeles, y está literalmente parado sobre el arca, que sería el tesoro americano. El tesoro americano está dado por los montes de Potosí y del Alto Perú, la plata americana. Aquí están las minas, se pueden ver los orificios de las minas. Y tiene todo un texto aquí de América y particularmente el Perú como Osiris y Felipe IV como Salomón, que está construyendo el nuevo templo a partir de la riqueza que viene de América, donde el dragón, el Satán está siendo expulsado, y que permite la construcción del nuevo templo. El nuevo templo es la monarquía en sí misma, es la iglesia católica postridentina basada en España. Una cantidad de referencias aquí a textos bíblicos que presentan a América como Ofir, perdón, no Osiris, Ofir. De nuevo, referencias a... Me acerco un poquito más. Ustedes pueden ver que Felipe IV, esta figura sacra, es parte del tabernáculo y está parado literalmente sobre el arca. La arca limensis tiene las dos esferas bajo el brazo, ¿no? La esfera americana y la esfera del mundo, del viejo mundo. Todas estas son ciudades que serían los átomos de las unidades atómicas sobre las que la monarquía está construida. Ayuntamientos, cabildos, etc. Todos representados por indígenas. Ahora bien, bueno, es lo que les acabo de mostrar. Esta idea del Ofir de América y de una esfera americana como la fundación sobre la que se da se puede construir la monarquía católica, se reproduce en un texto de Montesinos, Fernando de Montesinos, un converso que llega a América, que es un químico, un experimentador en Potosí con amalgamas, etc. Y este sujeto también es un biblicista, un individuo que trabaja el Antiguo Testamento con gran detalle y presenta en 4 volúmenes, 2 de los cuales no han sido todavía impresos y estudiados, la historia de la monarquía
desde la tipología bíblica y presenta obviamente a América como literalmente el oficio de que Salomón sacaba las riquezas para construir el primer templo y el Ofir de donde saca el nuevo Salomón, que es la monarquía habsburga, las riquezas para construir la monarquía universal. Es un texto complejo, muy rico, pero tiene más o menos la misma idea, ¿no? Papa, poder espiritual, poder temporal, eh, eh, que están expandiendo la cristiandad al conjunto del mundo a partir de ciertas características cosmográficas, cosmológicas de la esfera americana, que lo hacen fuente de riqueza extraordinaria. Esta idea prevalece en el Perú, se da con Guamán Poma, la reproduce el Gasophyllatium y está aquí en el Ofir de España de Montesinos. Todo este tipo de ideas de las dos esferas calan hondo también en las representaciones y teologías y imaginarios de las diferentes órdenes religiosas. Aquí están un texto de los jesuitas en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca Nacional del Perú, perdón, en los papeles de los jesuitas del año 1644, con los papeles de Extirpador de Idolatrías de José de Arriaga. Este es el frontispicio, nunca fue publicado, de los papeles de Arriaga sobre extirpaciones, pero lo que llama la atención aquí es este juego entre dos esferas, ¿no? La esfera del viejo mundo, es la esfera de Ignacio, y la esfera del nuevo mundo, es la esfera de Francisco Javier. Es la idea de una dicotomía entre Roma institucional, de Ignacio y misional global de Francisco Javier. Eso se reproduce también en el Perú, donde los fundadores de la orden están, que son provinciales, que desarrollan su labor fundamentalmente en Lima, están a mano izquierda de ustedes, y los que generan todas las misiones en Tucumán, en Chile, en Quito, en Cusco, en Julí o Yulí, están a mano izquierda. Esta imagen se reproduce, viene de antiguo, pero en el Nuevo Mundo, por ejemplo, en México, cobra nueva vida, que es la emergencia de dos órdenes, los dominicos y los franciscanos, como prefigurando la diferencia entre el nuevo mundo, el antiguo mundo, los jeresiarcas, donde es el mundo, la esfera de la Inquisición y de los dominicos, y el nuevo mundo, los bárbaros están aquí, que es el mundo de los franciscanos, con esfera de Pentecostés del Espíritu Santo, y entre los dos generan el Hortus Conclusus del Nuevo Jerusalén, que sería la esfera, que sería la Iglesia católica, hecha de dos esferas. Lo encontramos en el, digo yo, en la arquitectura, inclusive, de los jesuitas, donde en el caso de la Compañía de Jesús de Quito, que se hace en la primera mitad del 18, tiene exactamente la misma dicotomía. A mano derecha está el Nuevo Mundo, la esfera del Nuevo Mundo de las Indias, donde está Francisco Javier aquí abajo, Ignacio representa el Antiguo Mundo, y los santos canonizados de los jesuitas se separan de la misma manera, ¿no? Aquellos que están dedicados a misiones están a mano derecha, aquellos que tienen poder institucional, como Ignacio y como Borja, están a mano izquierda. La mano izquierda, en este caso, no es la esfera del Antiguo Mundo, es el corazón de Jesús. Y la mano
derecha, que sería el área misional femenina, es el corazón de María. Es decir, esta separación de dos mundos se reproduce en la arquitectura. No solo los jesuitas tienen ese uso de la esfera americana, también lo hacen los agustinos, el Tratado de Calancha, crónica moralizada del orden de San Agustín, donde los agustinos representan el Perú como la segunda esfera, de la misma forma que lo hizo Guamán Poma. Tiene cierta lógica, que es diferente a la historia de la Iglesia en el Antiguo Mundo, la historia de la Iglesia en el Nuevo Mundo, de acuerdo a la crónica de Calancha y de acuerdo a todos los textos del 17, la institución de idolatrías, es una historia muy peculiar, es una historia en donde el Nuevo Mundo ha sido poseído por el demonio, y la religiosidad del Nuevo Mundo y la construcción de la Iglesia en el Nuevo Mundo se explica de formas diferentes gracias al poder de Satán, que tiene que ser expulsado de América, literalmente. Genera una narrativa histórica diferente sobre la historia de la Iglesia, la historia de la expansión, del catecismo, de la Iglesia misma y de las leyes de la Iglesia. Genera también todo un discurso sobre el conocimiento, de la misma forma que lo hace Bacon. Este es un texto donde Diego de León Pinelo batalla contra Lipsius, que ha presentado al Nuevo Mundo a finales del siglo XVII, desde el siglo XVI, como una zona que solo puede producir oro y puede producir esclavos. Diego León Pinelo difiere. El Nuevo Mundo y la esfera americana es una esfera que produce conocimiento. Es un sol cada vez más grande, nos dice Diego León Pinelo en un tratado sobre la Universidad del Perú, San Marcos, lo que ahora es San Marcos. Llama la atención cómo Diego León Pinelo define el Nuevo Mundo como un mundo no solo de producción de plata, sino de producción de conocimiento. Una cosa muy importante que después va a prevalecer en el siglo XIX, como veremos con el discurso de las dos esferas. Las dos esferas y su discurso religioso, en el caso de la Virgen de Copacabana, un mapa muy peculiar y muy común también en el Perú de representar, de orientar la esfera no norte a sur, sino de este a oeste. Este discurso de la nueva esfera, de la esfera americana como un productor de conocimiento, lo encontramos en Peralta Barrio Nuevo, en su texto de la España Vindicada, donde es desde América y el historiador desde América que puede ver la historia de la monarquía española mucho mejor que lo pueden hacer los españoles. Este tratado sobre la historia España Vindicada de Peralta lo ha trabajado mucho Mark Turner, pero esencialmente el discurso es la América, la esfera americana produce no solo plata, y no es solo un ofir de la monarquía universal, es también un ofir del conocimiento ilustrado, del conocimiento histórico, historiográfico, de la metodología historiográfica, en el caso de Peralta, y en el caso de Diego León Pinelo, del conocimiento en general, teológico, universitario. El discurso de la monarquía y las dos planetas se encuentra en las guerras de independencia. Aquí está Fernando VII arrodillado frente a la Constitución de Cádiz. Los dos planetas siguen unidos, pero llega un momento dado en que los dos planetas se separan. Esta es una imagen mexicana de 1821 sobre la liberación de la Nueva España, donde los dos planetas se separan. América, que había venido alimentando al león español, deja de alimentarlo.
el discurso de los dos planetas persiste, persiste en el siglo XIX, en el discurso sobre el conocimiento que se produce en América, que es un conocimiento donde los intelectuales decimonónicos, particularmente la primera mitad del XIX americano, hacen una teorización sobre lo que ahora nosotros llamamos conocimiento y conocimiento local, conocimiento universal y conocimiento local, en donde la teorización de los americanos es esencialmente que lo que nosotros llamamos conocimiento universal es también una forma de conocimiento local, que es el europeo, y el conocimiento local es una forma de conocimiento como el europeo, es decir, que es el silencio, el no tener acceso a toda la infraestructura de popularización, de generalización del conocimiento que tienen los europeos, es lo que les permite a ellos convertirse en productores, cualquier conocimiento que es local europeo se convierte en conocimiento universal, y cualquier conocimiento local que es americano persiste como conocimiento local. Es una crítica bastante interesante y si se quiere, posmoderna de las diferencias de la producción del conocimiento entre estas dos esferas. Y con eso termino porque ya me he pasado de mi tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Canizares Guerra, por realmente esta presentación impactante en todo sentido, porque hay varias historias y varios problemas que atraviesan su trabajo sobre los dos planetas. Varios problemas, digamos, referidos diacrónicamente a los distintos siglos y a los espacios, y la verdad es que también uno puede seguir sus argumentos con esta secuencia de imágenes realmente impresionante que compartió con nosotros. Yo, básicamente, lo que me pidió aquí Mariana, a quien agradezco la invitación, es intentar lanzar las preguntas, debate. Quería señalar algunas cuestiones, preguntarle más bien, sobre esta, digamos, me estoy basando básicamente en esta presentación porque recibí hace muy poquito el texto y no pude concluirlo, pero le quería preguntar, esto de los dos mundos, de los dos planetas, ¿es algo exclusivo de la monarquía hispánica? ¿Es algo particular de la monarquía hispánica? ¿O se puede relacionar con otro tipo de relatos, otro tipo de imágenes de la monarquía francesa, la monarquía inglesa? Eso en primer lugar. A mí me sorprendió, me interesa muchísimo cómo la idea de la dualidad que se genera, usted insiste, digamos, y de una manera muy, pareciera convincente, sobre este nuevo planeta. No es solo un nuevo mundo, sino también una nueva forma de pensar la política, una nueva forma de pensar la geografía, el territorio, la física, etc. ¿De qué manera esto, digamos, se puede articular con una monarquía como la católica basada en la idea de unidad y de unanimidad, ¿no? Y también esta idea del 2 como el número infame. Entonces, ¿cómo entra digamos, si hay o no algún relato sobre la división también que esto genera en el propio mundo cristiano? Y escuchándolo, usted decía, bueno, Aristóteles no sirve para pensar la política de este nuevo planeta. Entonces, ¿qué es lo que sirve? ¿Dónde está la historia de este nuevo planeta? ¿Es una historia a inventar o la historia es exclusiva del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no?
Entonces ahí habría una historia de este mundo común con dos planetas, que es el mundo común, el cristiano, pero donde todo, digamos, la antigüedad, para decirlo así, greco-romana sobre la política sería limitada o no alcanzaría no tendría demasiado sentido para entender este nuevo planeta. ¿Puedo ir contestando ¿puedo ir contestando las preguntas? Porque me voy olvidando. Sí. La primera pregunta era sobre, ¿me puedes repetir la primera? Era sobre... No, si es algo exclusivo de la monarquía hispánica. Me Si es parece algo que sí. Me parece que sí. El único personaje que he encontrado que usa la metáfora de los dos mundos dentro de la iconografía habsburga es Bacon. Pero lo hace como un mundo intelectual, como un nuevo mundo intelectual. Entonces él presenta su Novo Morganorum, su crítica a Aristóteles, su crítica a la autoridad, al concepto de autoridad como fuente de conocimiento, al texto como fuente de conocimiento, y su alternativa, que es el estudio empírico de la naturaleza, es decir, el estudio experimental de la naturaleza, como una forma de torturar a la naturaleza para que revele sus secretos, a un modelo legal, inquisitorial. Esa alternativa que él genera la presenta como un nuevo mundo. Pero de ahí que yo sepa, los franceses o los ingleses no articulan un discurso de dos planetas iconográfico o teológico, político, intelectual, que sepa. Si alguien aquí, a lo mejor más informado que yo, me puede corregir, pero yo no he encontrado nada como el discurso de los dos planetas Habsburgo. Y borbónico. El discurso del Nuevo Mundo está. Hay un discurso del Nuevo Mundo genérico que comienza con Vespucci y que se expande a Europa Central, etcétera, etcétera. De ahí viene la categoría de América, ¿no? El nuevo continente como América, precisamente por este énfasis en que es Vespucci el que teoriza este espacio como nuevo, pero no tiene el contenido, la profundidad que tiene el discurso de los dos mundos o de los dos planetas en la monarquía católica. No es España, pues es un discurso que va desde Filipinas, como he tratado de decir, hasta España, ¿no? La península. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. La segunda era... ¿De qué forma este discurso del nuevo planeta se articula con la monarquía universal, con la idea de unidad? O sea, porque tenemos aquí una división, como usted mismo, o sea, fue desarrollando, del nuevo planeta. ¿De qué manera se articula con esta unidad de la monarquía católica? Es un discurso fundamentalmente americano y universitario americano y letrado americano, que en el caso de Wamampoma, por ser letrado, llega también a las élites letradas indígenas. Pero es un discurso de la monarquía de España que presenta a América como el planeta que hace posible esta unidad. Que es lo que fundamentalmente se ve en Wamampoma, se ve en el 17 en particular, ¿no? Y en el 18 también. Es un discurso patriótico que por eso en las guerras de independencia persisten y se reivindica y permanece en el 19. Insisto que en el 19 cobra una vida diferente, una vida no menos intensa, una crítica profunda a la epistemología eurocéntrica, en la producción del conocimiento político, conocimiento en general, conocimiento que queda por estudiar. Pero ese es a lo largo del proceso colonial es un discurso de unidad. Y en el 19 es un discurso de separación. Las repúblicas americanas como vanguardia del republicanismo,
de la definición de democracia, si se quiere, ¿no? Antiesclavista, emancipatorio, radical, liberal, de expansión del voto, etcétera, mucho más liberal, más radical que el norteamericano, etcétera, etcétera. Es un discurso que separa, y en el periodo colonial es un discurso que une, permite, hace posible la monarquía universal. En el caso de Guamán Poma se ve eso muy claro, pero también en el Gasophyllatium Perubicum, y en los textos sobre Ofir, de Montesinos, etcétera, etcétera. No hay monarquía universal sin esta nueva esfera. Eso. Bien, y en este nuevo planeta, ahí usted lo mencionó, el centro estaría en Perú como la nueva OFIR. Sí. ¿Esto hay un consenso o también a veces se lo ubica en México? O sea, la idea del Perú es... Los mexicanos no tienen un discurso de dos planetas que yo sepa. Es más un discurso peruano, y que se desarrolla con más detalle en el Perú. Es un discurso teológico, un discurso de conocimiento. Diego León Pinelo presenta al Nuevo Mundo como un nuevo sol de conocimiento, no solo un planeta de conocimiento, no solo de plata. Que yo sepa, no se encuentra eso en México. El discurso de los dos planetas patriótico se reproduce un poquitín con la disputa del Nuevo Mundo, donde América pasa a ser un continente degenerado y Europa, el antiguo mundo, un continente nuevo, perdón, un continente avanzado. Y en ese contexto de la disputa del Nuevo Mundo, los dos planetas cobran una dimensión patriótica en ambas, tanto en Nueva España como en el Perú. Pero es más peruano que nada, sí. Y respecto a esto, usted no habla de patriotismo criollo, habla como más bien es un patriotismo americano. Bueno, es americano en tanto... uno de los grandes teóricos de las dos esferas es Guamán Poma. Es un discurso letrado americano. Y considero que el mundo letrado no es criollo únicamente, es un discurso indígena también. Bien. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Hay preguntas, creo. Ahí Facundo Ruiz levantó la mano. Si puedes prender la cámara ahí. Sí. Buenas tardes. Sí, tenía una pregunta muy breve en relación a esta conferencia, que sobre todo por el diseño de imágenes y la cronología que fue haciendo, enseguida me recordó y encontré apenas algunas, pero quería consultar por la relación entre esa representación de los dos mundos y los tratados de alquimia y de mística que, digamos, sobre todo, bueno, de Sacro Bosco, pero antes también, habían pensado y sobre todo diagramado buena parte del mundo en esferas, ¿no? Quería saber si había alguna relación no solo con lo geográfico, sino con lo que tenía que ver con la representación en los libros de alquimia, de mística, que hay varias representaciones. Bueno, este es un discurso de la esfera, es un discurso generalizado del mundo letrado, ¿no? La Tierra como una esfera. Es un discurso que viene de la meteorología de Aristóteles y de la física de Aristóteles y de la política de Aristóteles. Es decir, cómo se entiende en los climas, cómo se entiende la transformación de elementos, cómo se produce el viento, cómo se produce el agua, perdón, las corrientes marítimas,
por qué llueve, por qué se seca, qué pasa cuando se seca la lluvia, cómo se produce el aire y las corrientes. Es un discurso meteorológico que necesita la esfera para poder trabajar, pero es un discurso también geográfico en términos de que separa la esfera en diferentes climas y hay líneas dependiendo de la latitud, etc. Es un discurso muy antiguo, viene de Ptolomeo, es decir, muy, muy antiguo. No hay nada nuevo ahí. Se hace un discurso mucho más geométrico y mucho más ilustrado en términos de ilustraciones con Sacrobosco, pero ahora el discurso de las dos esferas en América tiene un elemento definitivamente teológico, alquímico, si se quiere, en el sentido que de esa esfera americana nueva no es simplemente meteorológico, es un significado teológico que va a llevar a la conversión y a la creación del templo, etcétera, etcétera. Es decir, no es un discurso simplemente geográfico y meteorológico, tiene elementos teológicos, milenarios, apocalípticos, si se quiere, el caso de el Perú en el 17 en particular, y particularmente el caso de Montesinos, Fernando Montesinos, que él es un practicante de la alquimia, con la plata en Potosí y toda la experimentación alquímica que hace Barba y que hace Montesinos y muchos otros. Todo esto tiene elementos teológicos, sin duda, pero tiene una característica muy diferente, no diferente, pero lleva a discursos políticos diferentes en América que a los europeos, ¿no? Un discurso alquímico con elementos teológicos y políticos peculiares a América, no son simplemente copias de la alquimia europea. Eso. Bien. Mariana. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta para Jorge. Si no, damos por finalizada la conferencia. La verdad estamos plenamente agradecidos a Jorge que dio esta exposición que es increíble, y también a Gabriel por participar con las preguntas. Y bueno, esperamos poder seguir en diálogo, porque la verdad que impresionante. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Se nos fue Jorge, ¿no? Y vamos ahora a hacer el cierre de este evento, de este coloquio. No sé si, Facundo, vos querés decir algunas palabras sobre lo que fue el día de ayer. Bueno, gracias. Primero agradecer a quienes participaron, porque la verdad que fueron conferencias y mesas muy ricas e interesantes. Quizás simplemente señalar dos elementos que desde el principio hasta hace 5 segundos estuvieron presentes fuerte en todas las distintas ponencias e ideas, y que señalo como hubo una fuerte presencia de lo cartográfico y una fuerte presencia de lo filológico en todas las distintas exposiciones. Es decir, por un lado lo que tenía que ver con el espacio, menos con la ubicación que con la relación de espacios, y por otro lado, a través de lo filológico, con la materialidad de los textos, de los espacios, de los agentes, de las ideas. Simplemente como se me armaba como una especie de geopolítica crítica que se fue de a poco armando a lo largo de las mesas, y que me entusiasma a pensar de este modo, digamos, por un lado lo cartográfico y lo filológico, como una manera de volver a pensar el espacio y la relación, y a volver a armar un mapa de problemas para
para nuestra literatura, nuestra historia y estas cuestiones que nos vienen polemizando a lo latinoamericano. Así que simplemente eso. Bueno, para el caso del día de hoy, la verdad que siempre es muy reconfortante ver cómo se pueden poner en diálogo distintas disciplinas. Estamos muy agradecidos al Centro de Historia Intelectual de Quilmes, porque, bueno, no solamente con la figura de Elías y la de Gabriel, sino también el tema de tener este apoyo y a su vez de poder